Padre, gracias. Nuevamente, Señor, te buscamos para darte gracias. Nos has concedido hoy, Señor, volver a recordar tu victoria sobre la muerte. Nos has concedido hoy reunirnos a la espera de tu regreso, Señor. También nos has permitido reunirnos para presentarnos delante de ti en arrepentimiento por nuestros pecados y también en fe, Señor, en tu sacrificio. Señor, asistimos a ti hoy para darte la honra y la gloria y la alabanza. Tú eres el Señor de la iglesia. Eres el novio que está ansioso por venir, por esta novia que está siendo santificada, que está siendo lavada, purificada por tu palabra. Señor, somos muchos los que estamos hoy aquí reunidos con diferentes cosas, cargas, Señor, angustias, pecados, pero en común tenemos el llamado que tú nos hiciste para estar aquí. Sé que algunos vienen en salvación y otros en búsqueda, Señor, de ti. También otros que no saben por qué están aquí. Pero en común tenemos, Señor, que estaremos expuestos a tu palabra. Estaremos, Señor, escuchando tu evangelio. Estaremos recibiendo misericordia, Señor, pues es tu voz, Señor, a través de las escrituras predicadas en esta mañana. Señor, ayúdame. Sabes mi debilidad, sabes mi ineptitud, sabes mi falta de sabiduría. Sabes que voy a hablar de ti, Señor. Obra, Padre Santo, para que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Líbrame de soberbia en mis labios y permíteme ser fiel a la exposición de tu palabra. Creo que tu palabra es perfecta. Líbranos a todos, Señor, de la hipocresía, del engaño, del orgullo. Líbranos, Señor, de los afanes, líbranos de las cargas, líbranos de los pesos, Señor, que nos impiden correr la carrera con paciencia. Recuérdanos a todos que estamos aquí por ti y para ti, Señor, porque tuya es la gloria y el poder y toda la alabanza por todos los siglos. Señor, te pido, Padre Santo, por cada hermano que estará escuchando de este mensaje y del mensaje que nos darás a través de nuestro hermano Donald, para que ellos, Señor, a pesar de la distancia, reciban y sean bendecidos, sean, Señor, animados, sean edificados y usados para la gloria de tu nombre. Bendecimos sus vidas, Señor, en Cristo. También te pedimos por los que se oponen a tu obra, a esta y a todas en el mundo. Te pedimos, Señor amado, para que tú trates con ellos a través de nuestro testimonio fiel y veraz, de amor, de servicio, de misericordia, para que tu evangelio pueda destapar sus oídos espirituales y colocar corazones nuevos en tu poder. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que están esparcidos en el mundo sirviéndote, sobre todo aquellos que sirven en lugares donde hay peligro. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que les des buena memoria de tus promesas. También te ruego, Padre, para que todos aquí, en las diferentes situaciones que, Señor, nos encontramos, podamos ver más tu misericordia y tu favor hacia nosotros que cualquier, Señor, situación amarga que estamos enfrentando. Es más tu gracia que cualquier cosa, Señor. Padre, te pedimos por nuestras amadas familias en la fe, de las iglesias hermanas que están en diferentes lugares. Te pedimos que pongas tu mano sobre la iglesia en Melaque, Señor, hoy y obres con poder, les ayudes. Nuestra amada familia en Tamaulipas, amado Señor, bendice a todos allá, Señor. Gracias por la vida de Jonathan y Selene. Padre, te pedimos, bendito Dios, también por la hermana Conchita y el hermano David. Ayúdales en sus calamidades en salud. A nuestra hermana Celina y en San José, Señor. Te pedimos por la preciosa familia en Florida. Te pedimos, amado Señor, por la amada obra que estás haciendo ahí, Señor. El resto de los hermanos esparcidos en la iglesia en Monterrey, en Morelos, Señor, en Kansas, en Texas, en Hidalgo. Te pedimos, Padre Santo, por la familia en Veracruz, que estará hoy reunida escuchando, la familia en Puebla, nuestra amada hermana Vicky en Oaxaca y la familia allá, Señor. Te pedimos, mi Dios bendito, por la familia en México y en Colombia, la familia en África de nuestro hermano y también, Señor, en la familia de nuestra hermana. Padre, hoy nos entregamos, Señor, en adoración. Toma, Señor amado, nuestras vidas, manipúlalas, Señor, como tú desees. Sírvete de nosotros, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre. Obra con poder, Señor. Liberta, Señor, al que esté esclavo aún en sus pecados.
te pedimos que tengas piedad de nosotros y obra con fuerza. Señor, fortalécenos, únenos en Cristo, Señor, danos espíritu leal. Danos, Señor amado, lo necesario hoy para salir distintos, Señor, de este lugar, con ganas de dar testimonio y seguir enfrentando, Señor, toda calamidad, toda prueba, Señor, toda situación adversa, firmes y constantes, creciendo en tu obra siempre. Damos gloria a ti, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos amados. El Señor está con ustedes, hermanos. Estamos con gozo. Tenemos la familia del hermano Donald. Está allá. Muy guapo, por cierto. Su esposa y sus hijitos. Y me da gusto también ver nuevamente a la familia de Chapala aquí, que están perseverando. Gloria a Dios. También, hermana, verte aquí. Me da gusto tenerte aquí. Y a los que están por primera vez, sean bienvenidos. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo estar con todos ustedes. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en Lucas. Nuestro hermano Meni estaba haciéndonos la bendición de leer el texto por nosotros. Digo dar la bendición, hermanos, porque se nos olvida en ocasiones por tener demasiado que la Biblia es la palabra de Dios. Y siempre que se lee, siempre que se ora, siempre que, hermanos, se escucha, estamos recibiendo bendición de Dios. Es mucha la costumbre. Al menos aquí en Occidente tenemos Biblias de todos los colores, tamaños, letras, gigante, pequeña, de estudio, todas las versiones. Es como si el Señor estuviera insistiéndonos de una u otra forma. Pongan atención y escuchen mi voz. Dice el proverbio, ¿se acuerdan? La sabiduría clama en las calles, clama en los principales lugares de reunión. Está dando voces en las puertas. El Señor es bueno y quiere que escuchemos su palabra. Así que leamos la Biblia con nuestros ojos, escuchemos con nuestros oídos y pidamos a Dios, hermanos, nos dé un espíritu humilde para siempre recibir su palabra, hermanos, con gozo, con prontitud. Hermanos, vamos a meditar hoy a partir del versículo 27 en adelante. Es el llamamiento de Leví. Hoy, hermanos, recibiremos también una enseñanza, el costo del discipulado, a través de nuestro hermano en el siguiente mensaje. Pero también no he quedado exento de predicar en esa tonalidad, hermanos, de el tema que nuestro hermano estará exponiendo en el Evangelio según San Marcos, que ya hemos estudiado antes, pero seguramente Dios va a hablar con nosotros de nuevo hoy en esa porción, hermanos. Y hoy, hermanos, yo quisiera recordar el tema de mi sermón. Es ¿para quiénes es el llamamiento? El título, si se dan cuenta aquí en la Reina Valera al menos, hermanos, y en otras traducciones, es el llamamiento de Leví. ¿Se dan cuenta? Es el llamado. Pero yo quiero, hermanos, que meditemos en el costo de ese llamamiento y para quiénes es el llamamiento. Compartía con mis hijos y con algunos de ustedes algo que venía a mi mente una y otra vez, y es cómo nos enfocamos, hermanos, siempre en el perdón. Y es una bendición ser perdonados, pero erramos cuando no pensamos en el costo para nuestro perdón. Es una bendición ser perdonados, perdonado por la sangre de Cristo, gloria a Dios. Pero es mucho mejor pensar en el costo para ese perdón. ¿Qué es lo que se pagó para ese perdón? Hermanos, Cristo tuvo que morir. Ayer contaba una historia nocturna, como es nuestra costumbre, meditamos la Biblia, pero ayer cambié un poco, leímos un texto y les contaba una historia a mis hijos acerca de la gratitud, de cómo nos falta agradecer, y yo les decía a ellos, por favor, mediten en cuántas cosas tienen para agradecer a Dios, cuántas cosas, cuántas pequeñas cosas se van sumando, y sobre todo en Cristo. Y al final les recordaba, ¿cuánto hay de sobra para agradecer a Dios, servir a Dios, amar a Dios, cuando recordamos el pago para nuestra salvación? Hermanos, vamos a leer el versículo 27 y 28 para de ahí empezar a exponerlo. No dejaré atrás el versículo 26, que es importante también meditarlo. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado, ¿cómo, niños? Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Otra vez en el Evangelio de Lucas, por quinta ocasión, vemos que alguien hizo algo de inmediato cuando el Señor le habló. Se levantó y le siguió. Amén. Hermanos, el versículo anterior, el 26, nos recuerda cómo
el poder de Dios obrando, hermanos, a través de la predicación y de los milagros y de la gente reunida para escucharlo, hermanos, y aquellos que reconocen lo que Dios ha hecho a través de Cristo y su obra, que lo glorifican. Dice el versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas, hoy hemos visto maravillas. Recuerda que la maravilla es ver a un cojo andar, pero también la maravilla de escuchar que ese cojo fue confirmado en su perdón por el milagro que recibió. El Señor Jesús dijo, ¿qué es más fácil? Decirle al cojo, levántate y vete. Es maravilloso ver a un cojo andar, o tus pecados son perdonados. Pues es más fácil decir tus pecados son perdonados, pero ¿qué es más fácil, hermanos? ¿Que un cojo camine o que un pecador sea perdonado? Es más fácil que un cojo camine. Porque el cojo podría, hermanos, de pronto recibir un milagro, una salud, un medicamento, una terapia y caminar. Pero un pecador no puede ser perdonado a menos de que el Señor lo haga. Así que todos estaban maravillados, hermanos, y esto continuó ocasionando que las personas estuvieran atentas a Cristo y estuvieran fuertes en Cristo. Escuchando ahí, atentas. Pensaba en Hechos 2:43 en la sesión pasada, hermanos, de mi sermón, y recordaba cuánto es importante que la iglesia esté unida, que la iglesia sea leal. Ayer pensaba en la noche, a lo mejor lo leyeron, y quiero seguir insistiendo. Recuerden cada publicación y cada sermón antes de las tribulaciones o cosas que acontecen, para que no tome nada como haciendo alusión a algo hoy presente, ¿no? Porque eso nos puede pasar. He hecho lo mismo siempre. Y ayer pensaba en la lealtad, que deseaba y deseo que todos lean esa porción de la lealtad. ¿Sí saben lo que es la lealtad, hermanos? La lealtad solamente aparece 2 veces en la Biblia, Jeremías y el 1 de Samuel. Solamente 2 veces. ¿Es algo extraño? Sí, es algo extraño la lealtad. Hermanos, la contraparte de la lealtad es la deslealtad, pero también hay una parte muy peligrosa que no es ser ni leal ni desleal. Es estar justo en medio, ni aquí ni allá. Es terrible. Una iglesia desleal o una iglesia no unida en mismo espíritu no logra mucho. No logra mucho. La lealtad, hermanos, es necesaria cuando estamos pasando por fuego, por prueba, por divisiones, por problemas, por enfermedades, por pobreza. La lealtad. Oh, hermanos, la lealtad se ve en las oraciones ocultas que nadie sabe y que de pronto unas rodillas se doblan y, oh Señor, te pido por el hermano, por la hermana, te pido por los pastores, te pido por la iglesia, y nadie se da cuenta. La lealtad aún se ve, hermanos, en lo oculto. Dios la conoce. La lealtad se ve de pronto en los conflictos, en las luchas, en la adversidad. La lealtad es tan necesaria. Una iglesia que no es leal, hermanos, no ocasiona nada. La iglesia de Hechos 2:43 fue leal a Cristo. Es lo primero, leal a Cristo, y después fueron leales unos a otros. El texto dice, perseveraban unánimes en las oraciones, en el partimiento del pan, en la comunión, siempre unánimes. Ellos deseaban lo mismo, pensaban lo mismo, a pesar de las adversidades, las luchas que enfrentaban. Había judíos como hoy en día religiosos que atacaban la unidad cristiana, atacaban la predicación del evangelio. Hoy en la mañana veía a alguien enojado porque se comparte el evangelio por video. Nunca dejen de hacerlo. No compartan que dan el pan al pobre, hermanos, pero si predican el evangelio, compártanlo, porque tenemos testimonios de gente que ha sido salva por una predicación grabada. Es el evangelio. Háganlo. Pero la iglesia estaba fiel, estaba unida, estaba perseverante a pesar de la adversidad, de los ataques, de los puntapiés, de las heridas. Ellos estaban ahí firmes. Iglesia, necesitamos ser leales a Cristo y a la iglesia. Una persona desleal no está bien delante del Señor. Medítalo. No hago alusión a nadie, pero espero que todos reciban esa exhortación. Sean leales a Cristo, sean leales a su iglesia. Piénsenlo. Amén, hermanos. Esta iglesia fue usada por el Señor para seguir mostrando lo que se muestra en el versículo 26. La gloria de Dios, han visto maravillas. Ausente Cristo, la iglesia unida y constante seguía haciendo que la gente tuviera temor. Tenían temor, la veían y decían, ¿qué es esto? ¿Qué grupo de personas son estas? Son hombres que dejaron el judaísmo, están padeciendo, están enfrentando situaciones adversas, están unidos, oran, cantan, se besan, se abrazan. ¡Caramba!
¿Quiénes son? Eso causa temor. Hermanos, en este son continúa la historia siendo narrada en el llamamiento de Leví y dice justamente después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Después de que todos estaban sobrecogidos de asombro y glorificaban a Dios llenos de temor. Después de estas cosas sale el Señor al encuentro de un hombre, hermanos, llamado Leví. Hasta este punto, hermanos, en el relato de Lucas, si se dan cuenta, el Señor Jesús ya trató con un paralítico, con la suegra de Pedro, trató con un paralítico, trató con un leproso, trató con un endemoniado. Y es como si una y otra vez la Escritura nos insiste a creer que Cristo es Dios. Cristo es Señor. No hay nada que se oponga a su poder, ¿verdad, hermanos? Trata con la moribunda, suegra de Pedro, trata con el paralítico, trata con el leproso, trata con el endemoniado, pero justamente deja por el momento estos milagros para hacer un milagro glorioso. Un milagro, hermanos, glorioso, muy parecido al milagro del leproso, porque es este hombre considerado también como un hombre maldito, pero hermanos, es el llamado a un hombre que jamás se hubiese imaginado poder ser elegido por el Señor en este contexto. Y esta es una de mis historias preferidas en la Biblia, hermanos, porque es un llamado especial. Algunos se han atrevido a decir que es el llamado más importante, en donde se muestra más misericordia sobre un hombre, y en donde el costo del llamado es más alto que el de otros apóstoles. Lo juzgarán ustedes, hermanos. Entonces dice que este publicano, hermanos, es un hombre llamado Leví, ¿verdad? Y que él está sentado al banco de los tributos públicos. ¿Sí saben qué quiere decir eso, niños? En ese momento está trabajando para Roma. No está descansando en casa ni paseando por un parque, sino es en el momento de la acción, de la traición que está cometiendo el pueblo judío. Porque, hermanos, un recaudador de impuestos en esos días era un hombre despreciado, era un traidor, era como un extorsionador. Les voy a explicar por qué a los niños y a los jóvenes. Porque un cobrador de impuestos era un judío que trabajaba para Roma cobrándole impuestos a los judíos. Terrible, es el típico corazón desleal de un traidor. Es un hombre que está traicionando a su propio pueblo, y no únicamente a su pueblo, sino recuerda que el pueblo judío tiene raíces muy profundas en la religión. No únicamente era un traidor al pueblo, sino era un traidor a la familia, al pueblo y a la religión. ¿Cómo se te ocurre trabajar para Roma y cobrarnos impuestos a nosotros? Y si bien los impuestos era algo, hermanos, también que Dios permitía, porque Él puso las autoridades a una Roma, lo puso ahí, estos hombres eran aborrecidos porque eran desleales, cobraban de más a pesar de que tenían buenas riquezas. Era un puesto, hermanos, de muchas ganancias, muy demandante, muy terrible. No salían felices a la calle y si estaban solos, sin guardia, corrían riesgo. Hermanos, el pueblo judío con razón los consideraba como traidores. Muchos de los sacerdotes los consideraban malditos o inmundos. Ellos no podían ir a un culto, hermanos, en la sinagoga. Ellos no podían participar del sábado como el resto reunidos en una sinagoga porque trabajaban para el gobierno romano. Y obviamente el pueblo tenía, hermanos, razón. Ellos tenían que andar con la fuerza de los soldados romanos tras ellos para hacer que la gente pagara impuestos. Es decir, no tenía el pueblo temor de un cobrador de impuestos. Solamente se les respetaba por la guardia que tenían. Y escucha, el nivel de poder que adquirían era tremendo porque los guardias estaban a su disposición. Era como un enlace, hermanos, a los romanos. Tenían mucha oposición. Eran traidores judíos. De hecho, si vamos a la historia, los más grandes traidores judíos visibles en Roma eran los recaudadores de impuestos. Por eso cuando pensamos en una prostituta o pensamos en un leproso que eran malditos y en el cobrador de impuestos, el cobrador de impuestos sobresale entre ellos porque era un traidor. Esa persona no había sido maldecida por Dios como un leproso. Esa persona no había tenido que llegar tan bajo como una prostituta, que mayormente se hacían prostitutas porque una mujer sin nombre en ese entonces, hermanos, prácticamente estaba destinada a la miseria. Ellas no tenían excusa, pero habiendo la necesidad, se prostituían. De todos ellos, el más bendecido era el cobrador de impuestos. No tenía necesidad. Eran hombres, podía trabajar, podía gozar de una buena relación con la iglesia,
los judíos, perdón, con la religión, y podía caminar en obediencia, pero ellos por la avaricia decidían trabajar para Roma y ganar riquezas, hermanos. Por eso el pueblo judío los aborrecía. Hermanos, un recaudador de impuestos obligaba a otros a que pagaran los impuestos y cobraba de forma exagerada a aquellos que podían o que sabían que podían cobrar más, hermanos. Los romanos les concedían, por supuesto, un contrato por mucho tiempo, pero firmaban la lealtad a Roma. Por lo tanto, no únicamente eran traidores del pueblo, traidores a la religión, sino también muchos eran considerados como apóstatas. Ellos habían ya entregado su corazón al César, que era un dios, y habían renunciado a Dios. Algunos de los cobradores de impuestos se presentaban, hermanos, delante de una sinagoga, y en donde se daba la lectura de la escritura sagrada, ellos pronunciaban su declaración de apostasía: renuncio al Dios de Israel, por amar al Dios dinero. Así que por lo tanto, hermanos, ellos en ese pecado eran motivados en gran manera para cobrar los impuestos con exceso y engañar de cualquier forma a aquellos que ellos tenían enfrente, hermanos. Y era la ganancia. El dinero continúa siendo hoy en día un problema. Por dinero se llegan a hacer tantas cosas, hermanos, aún dentro de los cristianos. Ganar de forma ilícita, hermanos, robar tiempo en el trabajo para ganar, vender piratería o ser deshonestos en cualquier cosa, hermanos, que produzca dinero. Y el dinero es un enemigo grande, hermanos. Hermanos, cuando un judío ingresaba al servicio de las aduanas, que era eso, el cobrar impuestos, se le consideraba aparte un marginado social. Él no tocaba una campana como el leproso cuando se acercaba, pero literalmente su vestimenta lo delataba. Esto es muy curioso, hermanos, pero en ocasiones aquellos que ganan de forma deshonesta, lo primero que cambian es su vestimenta. Y en realidad a veces no hay ni buen gusto en su vestimenta, porque creo que no fueron, tal vez, hermanos, educados o guiados a la modestia, a la piedad. Y lo primero que hay cuando hay dinero es de pronto cambiar. Digo, no puedo hablar colores y maneras porque no quiero aludir a nadie y creo que no es lo que menos quiero. Pero es curioso, pero estos cobradores de impuestos, al ver los vestidos, sabían que eran cobradores de impuestos. Su manera de vestir era tan extravagante, era tan llamativa, que literalmente su vestimenta los exponía. Su vestimenta hablaba. Era curioso, hermanos, pero era como si Dios permitiera que ellos fueran descubiertos rápidamente. Así que mayormente ellos trataban de salir, hermanos, cubiertos o guardados, o algunos de pronto, hermanos, salían escondidos en algún medio de transporte o en baúles para llegar al lugar en donde se cobraba impuestos, que era este banco que dice la escritura del cobro de impuestos. Mayormente estos eran rodeados de guardias o tenían rejas para que ellos únicamente cobraran dinero y pudieran llevarlo al baúl de la recolección. Así que este hombre era descalificado, hermanos, como un judío, era descalificado como un religioso, era descalificado también como un testigo en alguna sesión judicial. Ellos, hermanos, eran excomulgados por la sinagoga y ante los ojos de la comunidad eran desgraciados. ¿Y saben qué era lo peor? Que esta desgracia se extendía a su familia. Todos los padres de recaudadores de impuestos sentían como si su hijo fuera un leproso. Se sentían terrible. Hubo un escrito romano, hermanos, que decía que un día un romano vio un pequeño monumento de un cobrador de impuestos. ¿Y por qué un monumento? ¿Porque Roma los honraba? No, hermanos. El monumento fue hecho por los judíos. Y cuando él investigó por qué habían hecho los judíos, que odiaban a los cobradores de impuestos, un monumento, era porque fue un ejemplar. Era el único que había practicado esa profesión, que era honesto en su labor, que cobraba lo que era justo, que no cobraba más. Era un cobrador de impuestos que murió sin ser injusto en su labor. Él no gozaba de más privilegios, seguía siendo un cobrador de impuestos, pero era un hombre que al menos no lucró con su labor, que era altamente traicionera. Así que era, hermanos, un dato curioso de este historiador que consideró para dejarlo en sus escritos.
Y es ahí, hermanos, a ese personaje que el Señor de pronto va a mostrar de su misericordia. Y miren la porción siguiente. Y le dijo a ese hombre que he descrito hoy como un marginado, un maldito, considerado en ocasiones como apóstata, sígueme. Hermanos, si comprendemos cómo casi todos odiaban a este hombre y a todos los recaudadores de impuestos, es notable ver cómo el Señor Jesús lo llamó, cómo el Señor Jesús lo amó y qué planes tenía para él. Nuevamente nos encontramos en algo muy importante que tenemos que aprender del Señor Jesús, como pasó con el leproso. Porque cuando nosotros preguntamos a las personas o algunos entre nosotros, ¿por qué el Señor perdonó al leproso? La respuesta inmediata es porque Él es amor, porque Él es misericordia, porque Él es muy bueno. Porque cuando tú no perdonas, hermano, Él sí perdona. Y esta es una de las herramientas más útiles de Satanás hoy en día cuando se implementa la disciplina o el castigo o excomulgamos a alguien en alguna congregación, que no ha sido nuestro caso jamás, gracias a Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa? El hombre malentiende lo que quiere decir el amor de Dios. Siempre, mis amados hermanos y niños, pongan atención, creemos que Cristo perdona al leproso, perdona al recaudador porque Él es bueno. ¿Y es bueno, sí o no? Pero Él es justo. ¿Cómo se consigue el perdón a un pecador? Es el gran dilema, hermanos, del hombre. ¿Cómo es posible que un Dios justo perdona a personas injustas? Es imposible, hermanos. Es imposible que el Dios Todopoderoso, que es triplemente santo, otorgue el perdón a un leproso siendo un maldito. Ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. El que otorga perdón a todo el mundo, el que tolera a todo pecador, el que de forma inmediata restaura a cualquier persona sin arrepentimiento. No es el Dios de la Biblia, hermanos. No es el Dios de la Biblia. Y créeme, quiero decirte que es el Dios de la Biblia es aborrecido aún por gente que cree que practica el cristianismo. Lo aborrecen que hable la verdad, aborrece que hable en juicio, aborrece que condene personas en el infierno. Lo aborrecen. Nuestra mente carnal no tolera al Dios verdadero. Se opone a mi carnalidad. Se opone a mi corazón pecaminoso. Es obra suya, hermanos. ¿Por qué ahora, después de ver a un leproso lavado y perdonado, por qué ahora perdona a un hombre tan miserable como Leví? A un traidor, hermanos. Es tan importante esta porción porque nosotros tenemos problemas como iglesia en el mundo con personas que cometen pecados deliberadamente sin pedir perdón. Y hay de aquel que restaura a una persona que no está arrepentida, hermanos. Hay de aquel que se opone a los tiempos y a los sazones del Señor. Es muy peligroso perdonar cuando el Señor no perdona, hermanos. Hay un proceso para la restauración, hay un proceso para el perdón. En el caso de Leví, hermanos, el Señor literalmente va a mostrar su amor y misericordia que tiene para con los pecadores. Pero es importante recordar por qué lo ha perdonado. Porque si fallamos en esto, pues estamos hablando de un amor universal. Un amor que se da a todo el mundo. Ayer les compartí un breve estudio, ¿verdad, hermanos? De 3 cosas importantes de Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Lo pudieron leer? ¿Quién lo leyó? Y qué importante es reconocer también que uno de los puntos hace referencia que el amor de Dios no es para todos. Hay un amor para todos que llamamos amor común. Se derrama para todo el mundo. Toda la gente goza de una forma del amor de Dios. Pero hay un amor particular que solamente es para su iglesia. ¿Amén? Especial. Porque si hay gente que va a ser enviada al infierno, el amor común de Cristo, pues no fue dado para salvación. Pero el amor particular, especial para la iglesia, nos libra del infierno. Hermanos, cuando el Señor Jesús le dice, sígueme, estamos viendo aquí un amor bien puesto en la cruz del Calvario. Por supuesto que Leví responde a la invitación del Señor Jesús y sabemos que es un hombre arrepentido porque deja su negocio de recaudación de impuestos y sigue al Señor. La mayoría dirían, gracias porque te puedo seguir, pero déjame traer mi negocio conmigo. O déjame continuar haciendo lo que yo suelo hacer, me produce ganancias. Una persona arrepentida da fruto de arrepentimiento evidente, dejando aquello que lo tiene esclavo a sus pecados.
En esta porción, hermanos, del llamado a Leví, vemos mucho. Número 1, no es perdonado solamente porque Dios es amor. Es perdonado porque Dios es amor y daría de su amor a Leví porque Cristo pagaría la multa de Leví. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, aunque Cristo llamara a Leví a seguirlo, Cristo iba a enviar al infierno a Leví al momento de morir. Pero Cristo lo llama para lavarlo en la cruz y que Leví también muriera con su cruz por Cristo. Segundo punto importante, vemos que Leví muestra fruto de arrepentimiento. El fruto de arrepentimiento, hermanos, es que él dejó su negocio de cobrar impuestos. Y vaya que era un buen negocio, hermanos. De una manera esto fue más que el sacrificio de alguno de los otros discípulos. Por ejemplo, Pedro y Santiago o Juan, Andrés. Yo les platicaba hace poco que Pedro y Andrés dejaron un negocio muy fructífero, el pez, hermanos. El pescado era un negocio muy fructífero en ese tiempo. Toda esa región comía pez. Ellos no tenían un patrón, ellos eran dueños de su propio negocio, ellos no tenían hombres que trabajaban para ellos. Literalmente todo el trabajo lo hacían Pedro y Andrés, a diferencia de Jacobo y Juan, que sí trabajaban para su padre y tenían jornaleros. Ellos tenían que pagar, no ganaban igual. Pero Pedro y Andrés, vaya, que dejaron un gran negocio cuando el Señor los llamó. No creas que era como aquellos que el Señor llama y no tiene nada más. ¿No? Bueno, a fin de cuentas no tengo nada que perder, pues lo sigo. Probablemente me va mejor. Algunos han dicho, pues sí, mándame a donde sea. No tengo problema por ir a cualquier lugar, pastor. Sí, porque no tienes trabajo, no tienes seriedad en tu vida, no tienes nada que perder. Realmente a estos no está llamando el Señor en estas ocasiones. Está llamando a gente que en realidad tiene algo que dejar. Pedro y Andrés dejaron su negocio de pesca. ¡Wow, hermanos! Pero Leví, probablemente, hermanos, es muy difícil de notar, pero si profundizamos un poco en la labor de Pedro y de Andrés, sabemos que ellos podrían regresar fácilmente a su negocio. Pero Leví jamás podría volver a recaudar impuestos, hermanos. Porque los empleos de recaudadores de impuestos fueron muy buscados como una manera segura de enriquecerse fácilmente. Mas, sin embargo, el primero que sacara un pie del negocio no podía volver. De hecho, se metía en peligro con Roma porque era considerado como un traidor. Le habían ofrecido todo y lo había dejado todo. Así que el llamado de Leví es muy importante. Es muy importante, hermanos, porque cuando pensamos en los llamados, de pronto nosotros salimos de la lista de mientras no implique riesgo. Es decir, si no implica riesgo mi llamado, yo lo tomo. Pero si implica riesgo o algo que tenga que perder, la respuesta a esta pregunta, ¿estás dispuesto a ir? Sería, depende. ¿Depende de qué? ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que dejar? Bueno, tendrías que dejar todo e ir. No, hermano, creo que no es mi llamado. El llamado es para otro. Creo que no me dotó Dios para eso. No, nos dotó, pero cuesta trabajo responder a un llamado cuando hay algo que perder. Aunque, como decía el lunes en un estudio, hermanos, realmente jamás el Señor nos llama a perder. Siempre es un llamado a ganar. Pero en nuestra carnalidad creemos que cuando Él nos llama a dejar, nos llama a perder. Ninguno que es llamado por Dios pierde, hermanos. Ninguno. Todos ganan. Todos ganan. Jamás será una pérdida responder al llamado del Señor. Jamás será una pérdida servir al Señor. Jamás será una pérdida, hermano, dejar cosas que tienes que hacer por ir y llevar a Cristo. Jamás. Aunque dedicaras tu vida a servir un grupo de 2 personas, de un niño, de unos ancianos, de un vagabundo, nunca será pérdida. Aunque inviertas toda tu vida en 1, 2, 3 personas. Mamá, aunque inviertas toda tu vida en llevar a tus hijos a Cristo y no veas resultado al principio, ni durante, ni aún en el día de tu muerte, nunca habrá pérdida. Siempre habrá fruto cuando servimos al Señor. Nada será en vano. Hermanos, existe evidencia arqueológica de que los peces extraídos del mar en ese entonces, hermanos, eran grabados para impuestos. Es decir, imagina toda esta historia. Es hermosa la predicación expositiva. Imagina que Pedro y Andrés ya han sido llamados, ¿verdad? Y de pronto vemos a un Leví, que es un cobrador de impuestos de estos pescadores. Literalmente es un enemigo de ellos. En el judaísmo, en la sociedad,
como familia, hermanos, del pueblo judío, pero también como un traidor. Imagínense que el equipo que empieza a formar el Señor es compuesto por hombres que han sido presa de un traidor que les cobra impuestos de más. Probablemente Pedro, Andrés, Jacobo y Juan han dado de más a este cobrador de impuestos llamado Leví porque están en la región. Entonces el Señor Jesús lo llama como discípulo a ese recaudador de impuestos, que es un traidor, que probablemente le quitó dinero a Pedro y a Santiago y a Juan y a Andrés. Y a otros pescadores y a otros entre los discípulos. Qué tremendo, hermanos, porque el llamado que el Señor hace, hermanos, no únicamente es sorprendente porque escoge de lo vil y despreciado. No es sorprendente porque perdona a alguien que nosotros no perdonaríamos. Hermanos, no solamente es sorprendente porque Él paga por culpa suya para que esto sea posible, sino también que añade al cuerpo de Cristo personas que nunca nosotros nos hubiéramos imaginado o elegido. Y esta es una porción que me llena de gozo. Porque mayormente uno de los problemas que más afectan para que nosotros sirvamos, para que nosotros prediquemos, hermanos, para que nosotros estemos con gente, es no creer que Dios puede llegar a hacer algo con determinada persona o personas. O no creer que Dios puede hacer algo en mí o en ti, a causa del pasado. El pasado persigue, el pasado continúa reclamando, el pasado me desacredita, el pasado me hace no sentirme calificado, no creer que me haya llamado, no creer que pueda hacer algo útil con mi vida. El pasado. Si entramos a la mente carnal de Leví, entendemos por qué él de inmediato dejó todo y lo siguió. Porque, hermanos, es lo que todo creyente debe pensar. Creo que Cristo es el Mesías. Creo que Él es el Salvador. Creo que Él puede otorgar perdón. Lo he visto. Pero que me llame a mí. Que se sirva de mí. Que haga algo bueno en mi vida. A través de mi vida. Caramba. Realmente no creo. Yo pienso que he recibido la bendición del perdón. Pero como para que Él me elija como parte de su equipo. Hermanos, esto es sorprendente. Es maravilloso saber que el Señor no únicamente me perdona, sino también te llama a servir. Y obviamente es importante esta porción que dice, deja todo. Y todo implica también tu memoria y tu corazón corrupto que te hace descalificarte del llamado. Siempre haces esto. Hermanos, tenemos un llamado para servir. No, que sirvan los jóvenes. No, que sirvan los hermanos que tienen más tiempo. No, que sirvan los que están más entregados. No, que sirvan los que leen más. Que sirvan los que hablan mejor. ¿Por qué? Porque ese individuo se descalifica inmediatamente para el llamado que el Señor le hace. ¿En base a qué? En base a su currículum. En base a su historial. En base a ser pequeño. En base a los pecados que él cometió. En base a su incapacidad. Y olvida algo maravilloso que puede llegar a afectarle en su fe salvífica. Si, hermanos, nosotros dudamos de que Él puede hacer nuevas todas las cosas y que Él puede llamar a lo vil y despreciado del mundo para humillar a los sabios, también durante nuestro peregrinar tendremos problemas para gozar de nuestra salvación. Es por eso que preguntamos, hermanos, si hoy mueres, ¿a dónde vas? Y muchos en humildad dicen, ay, hermano, no sé, pero quisiera el cielo si Dios tiene misericordia de mi vida. ¿Por qué dices eso? ¿Que no Cristo murió en la cruz por los pecadores? ¿Qué no dice la Escritura que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados? Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Dudamos de Cristo? ¿De quién dudamos? ¿Por qué? ¿Por qué no creemos que su sangre nos ha lavado de nuestra maldad? ¿Por qué no creer que con su sacrificio nos ha hecho perfectos delante de Dios? ¿Por qué no creer que Él llevó cautiva mi incapacidad? ¿Saben lo que es eso, niños? Yo era incapaz de hacer cosas para Dios fielmente. Y Él llevó mi incapacidad y la crucificó. Para que ahora en Cristo tenga toda capacidad. Hermanos, es asombroso cuando nosotros podemos ir a servir a algún lugar. Que el Señor nos puso a servir en un lugar. No somos servidos, somos los que sirven. Y más allá de cualquier tipo de jactancia que pueda esconderse en nuestro corazón, el Señor nos llamó a hacerlo, hermanos. El mismo Señor que llamó a Pedro y a Andrés, a Juan, a Jacobo, a Leví, nos llama a nosotros a servir.
a anunciar el evangelio, a tener misericordia, a tener gracia con los demás. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que hace que tú en realidad no puedas dejar todo, aún tus recuerdos, aún tu descalificación, aún tu incapacidad? Dice que Leví dejó todo. Es un hombre que creo que tú y yo, si estamos formando un equipo, no lo elegimos. Porque es su traición, es su condición, es el que es marginado y probablemente el tipo de persona que le gusta hacer eso no es grata a nosotros. Diríamos, escoge a él, a él, a él, a él, a él, y a él jamás. Pero el Señor sí lo hace. Yo no sé en qué postura te tengas a ti mismo. Quiero que te tengas como un pecador, miserable, necesitado del perdón del Señor si no has sido salvado. Pero también quiero que sepas que el Señor puede elegirte a ti para salvación y para su servicio. Leví murió mártir, hermanos. Y era un hombre no únicamente pecador como todos nosotros, radicalmente perdido. Su condición era depravación total, sino que sumado a eso tenía estas actividades que lo hacían ser peor que nosotros, peor que los otros apóstoles, peor que los otros apóstoles, igual en pecado, igual en su condición delante de Dios, necesitados de Cristo, pero en cuanto a sus actividades, peor que cualquier otro. Yo no sé si alguno aquí practicó homosexualidad, prostitución, o fornicación, o homicidio, o robó, o cualquier otra cosa que avergüence a cualquier hombre y que lo haga sentirse peor que los demás. Está bien, pero que ese arrepentimiento te lleve al gozo de saber que aún y así el Señor derramó su sangre por ti. Y una vez que derrama su sangre por ti, te hace nuevo y ahora Él desea usarte para gloria y alabanza de su nombre. Y toda incapacidad ha quedado en la cruz del Calvario para que puedas expandir su reino. Que dejando todo, tu incapacidad, tu torpeza, la ineptitud que tenemos, la falta de sabiduría, la falta de fuerza, la falta de ánimo, deja todo y cree que Cristo puede hacer cosas inimaginables. Y debemos vivir de esa forma, hermanos. Espero puedan escuchar la enseñanza de ayer del pastor Salvador Gómez Dixon, que por cierto les mandó un saludo, ¿lo vieron? Y el hermano hablaba acerca de sembrar en el corazón de los hijos. Y decía, hermanos, nos olvidamos que ellos van a crecer. Y que van a llegar a ser hombres que sean de Dios o no. No depende de nosotros, pero nosotros prediquémosles a ellos como si dependiera de nosotros. Leví fue un niño. Y Leví no fue a lo mejor guiado en el temor de Dios y él terminó cobrando impuestos. Hermanos, la Magdalena fue niña. Judas fue niño. Y así la lista. Y en ocasiones por lo que vemos y no creemos es que no hacemos lo que debemos hacer. Dios puede hacer cosas maravillosas aún, hermanos, a través de la persona que menos nosotros consideramos diestra para hacerlo. El mayor de aquí entre nosotros. La mujer que no cree que algo suceda. Aquellos que están viendo a los demás haciendo cosas y ellos no sienten que sean capaces, sea quien sea. Hayas hecho lo que hayas hecho. Cualquier condición que te encuentres. El Señor hace todo posible, hermanos. Por eso creo que Leví, entendiendo esto mismo que platico, hermanos, pues significó muchísimo. ¿Me llamas para ser tu discípulo? Pues esto es tan grande que él considera que el sacrificio no es proporcional, pero al menos hizo algo considerable a su llamado, ya que los recaudadores de impuestos, hermanos, normalmente eran ricos. ¿Qué pensó Leví? ¿Qué puedo yo dejar para el Señor que me llama? Pues lo que más tengo, sus riquezas. Adiós riquezas, hermanos, él dejó todo. Mateo debió haber sido el hombre más rico de todos los apóstoles, pero sé que Mateo estaba arrepentido y deseoso de seguir al Señor, que dio misericordia cuando nadie le daba misericordia y dijo, lo dejo todo. Hermanos, las confirmaciones del llamado al servicio del Señor en ocasiones son similares. Hay hombres que sirven a Dios que tenían mucho que dejar, no que perder jamás. Mucho que dejar. Pero ¿cuándo podríamos en proporción comparar lo que tenemos a lo que el Señor ofrece? Por eso insisto una y otra vez, jóvenes que tienen ese ánimo de servir al Señor, trabajen, estudien,
Estudien, trabajen. Hermanos, trabajen, hermanas, trabajen, sigan fieles, siendo ejemplo en el mundo de todos los que los ven, siendo los mejores estudiantes, los mejores trabajadores, los mejores vecinos. Pero si llegas a acumular algo, mucho de algo, sea demasiada salud, demasiada fuerza, demasiado dinero, demasiado nivel social, cuando el Señor te diga ven, jamás consideres nada ni a nadie como más grande tesoro que servir a Cristo. Nunca. Nunca consideres una carrera, un trabajo, a una familia. Nunca, nada ni nadie mayor que Cristo. Nunca. Si uno considera su perdón, queda perplejo. Pero hermanos, si aparte de ser perdonado se te dice, y quiero que vengas a servirme, eso no tiene comparación. Volvemos a la idea de la adopción. Estamos en la pregunta número 34, pasándola, y hablábamos de los beneficios de la justificación, de la adopción y de la santificación. Y yo enseñaba un poco a los niños de la adopción. Hermanos, si el Señor nos perdonó, alabado sea su nombre. Pero si aparte de perdonarnos nos adoptó, hermanos, me lava con la sangre de su Hijo y aparte me dice, hey, levántate, ya no eres más extraño, ahora eres mi hijo, ven a vivir conmigo. Hermanos, no tiene nada lógico en mi naturaleza caída, es algo ilógico. ¿Al asesino de su hijo adoptarlo? ¿Y qué él dice? Y dime, papá, ¿tú eres mi hijo? ¿Y vas a vivir conmigo en la eternidad, en plenitud de gozo, como si hubieras hecho méritos? Hermanos, no cabe en nuestra cabeza. Por eso Leví, entendiendo su condición, él se gozó y dejó todo y lo siguió. ¿Y saben qué hace falta en nosotros, hermanos? Una doctrina muy poco recibida hoy en día. Entender nuestra condición. ¿Quiénes éramos, hermanos? Aún quienes seguimos siendo. ¿Quiénes éramos? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo pensábamos? Hermanos, pensemos en esto. Aún éramos enemigos de la iglesia. Enemigos de los pastores. Murmuradores, chismosos, hipócritas. ¿Y quiénes somos en Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo, hermanos, en nuestra vida? Hermana, ¿cómo estaba tu vida antes de Cristo? Hermano, ¿cómo estaba tu vida antes de Cristo? ¿Cuándo le hubiéramos pedido a Dios que enviara a su Hijo a morir para salvarnos? Nunca. ¿Cuándo hubiéramos deseado hacer su voluntad? ¿Que no solamente lo buscábamos para que nos diera bienes? ¿Para que nos ayudara? Hermanos, ¿quiénes éramos? ¿Qué oportunidad teníamos de salvación? Aún pensemos honestamente ahora, según mis pensamientos, mis acciones, según lo que hablo, según lo que veo, según lo que escucho, ¿qué no mereceríamos ser castigados, hermanos? Y mira su bondad, mira su misericordia. No solamente me ha perdonado absolutamente, sino me adopta y me invita a servir al Señor. Vayan por Alberto y recíbanlo con amor. Una persona nada más, acaba de llegar Alberto. Adelante. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo nos llamó al perdón, no únicamente nos llamó para ser perdonados y sentarnos y seguir igual. Leví dejó todo, siguió al Señor y su vida fue entregada a Él hasta la muerte. Miren el gozo de Leví, hermanos, en el versículo 29 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes? A pecadores a salvación, a pecadores al arrepentimiento. Leví está haciendo un gran banquete en su casa porque Leví creía que en realidad no había posibilidad para él. Yo no sé si en el momento de tu salvación tú sabías que no había posibilidad para ti. Hermanos, mediten en esto, amigos, mediten en esto, porque si alguien nunca lo pensó, puede que esté en riesgo su salvación. Cuando tú fuiste llamado a salvación, ¿tú sabías que no había oportunidad para ti? ¿O tú llegaste a Él porque cualquier otra emoción te motivó? Porque la música fue tal vez bonita, o porque tal vez ese día te había sucedido algo, o había venido la muerte de alguien, o estabas pobre o solo, o abandonado, y probablemente alguien te dijo, pues Cristo te va a dar lo que tú necesitas, y dijiste, pues yo quiero, pero jamás fue por tu condición de corazón, jamás fue porque te presentaste delante de Él como un pecador miserable, listo para condenación,
Jamás dijiste, Señor, pero ¿quién podrá a mí ayudarme, rescatarme? Mira mi vida. Si no hiciste eso, puede que estés en problemas. Puede que nunca hayas venido a Cristo por el camino correcto. Porque a Cristo debemos llegar primeramente por nuestra condición, hermanos. Porque somos desdichados, marginados, listos para infierno. Pero en su misericordia nos llama y llegamos con temor como Leví. Probablemente Leví cobraba y en cuanto vio al Señor se avergonzó. Como si alguna mujer es descubierta en prostitución o adulterio por su padre. O algún joven es descubierto por su madre o su padre viendo pornografía. O a lo mejor algún marido es descubierto en adulterio por su esposa. La vergüenza que se siente, probablemente Leví la sintió. Es judío, conoce de Dios, sabe del Mesías. Y él ve al Señor. Imagina una mirada de hombre sin pecado, con pureza, con amor, viéndolo y diciéndole, sígueme. Es como si un perro callejero está, hermanos, ahí con su cola metida entre las patas, con temor, con sarna. No quiere que ni lo toques, apenas vas a tocar y él empieza a llorar y a gruñir. Eso siente el pecador cuando sabe cómo está delante de Dios. Si tú fuiste al Señor en esa condición, gloria a Cristo, cree que Él te ha lavado con su sangre y ahora te hace nuevo. Si hay alguno aquí que crea que por su condición, la que solamente usted conoce y Dios, te ruego, hoy mismo, huye a Cristo. Él te recibe tal cual estás. Sin importar lo que hayas cometido a lo largo de tu vida, aún sea lo más deplorable y vil y sucio que hayas hecho. Y aún si lo hiciste conociendo del Señor, ve a Cristo, Él te ha amado y te amará hasta el fin. Nunca dejará de amarte. No dejes de ir. Ve en arrepentimiento. Oh, mi Señor, otra vez vengo a ti, volví a caer y he estado lejos, he estado duro. Señor, ¿me sigues amando? ¿Qué crees que dice Cristo? Nunca dejará de amarte. Por eso Leví hizo un banquete grande, hermanos. Por eso algunos nos afanamos tanto por el servicio del culto congregacional. Por eso lo tomamos tan en serio, la puntualidad, la limpieza, la comunión, el estar juntos. ¿Por qué? Porque es Cristo, hermanos, quien es celebrado. Celebramos este día porque Cristo ha muerto en la cruz por nosotros y ha resucitado por nosotros, hermanos, y nos llevará su gloria eterna a todos nosotros. Por eso nos gozamos, por eso lo tomamos tan en serio. Y por eso en ocasiones no toleramos a quien no lo toma tan en serio. Porque no entra en nuestra idea. ¿Cómo es posible que un perro callejero le das un pan y viene y te mueve la cola y está a la puerta de tu hogar? Y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y no lo estimamos como lo más alto y sublime que puede existir. No cabe en una cabeza que está bien, hermanos. ¿Qué es lo que hace Leví? Un gran banquete en su casa. Mateo se dio todo para seguir al Señor Jesús. Pero qué interesante, no está triste. No está triste. Fue lo suficientemente feliz como para dar una fiesta al Señor Jesús. ¿Quién estaría triste de su salvación? Imaginen estar secuestrados, hermanos, durante años en un pozo profundo y de repente escuchar un ruido de una puerta que se toca, abren, entra la luz. Yo pienso que lleva a morir y me quitan las cadenas y me dicen, sal, estás libre. ¿Quién saldría de ahí queriendo estar adentro o triste, llorando? No quiero salir, estoy triste. ¿Quién? ¿Quién no saldría corriendo en su libertad? ¿O qué preso que tiene su familia afuera por años? Le dicen, eres libre. ¿Quién va a querer quedarse en la cárcel llorando? ¿Quién no va a salir con gozo? El hermano Richard Gombrand, han conocido, próximamente vamos a pasar su testimonio aquí. El hermano duró 14 años en la cárcel y lo primero que hizo cuando salió de esa cárcel injusta para él fue ir corriendo sin dolor a su casa. ¿Por qué? Porque si somos perdonados por la condición que nosotros teníamos, lo menos que sucede en nosotros es amargura. Ni sufrimiento, ni tristeza. Eso hacen los religiosos que no entienden la salvación. Están llorando y llorando y golpeándose, llorando. No, hermanos, nosotros nos gozamos por el perdón. Pero ¿cómo puedo gozarme si Cristo murió en la cruz por mí, hermano? Eso me compunge, me humilla. Porque no está en la tumba, porque el Señor resucitó. Está en la gloria eterna, por eso puedo regocijarme. Hermanos, Leví valoró el perdón. Dejó todo lo impío y le hizo una fiesta al Señor. Algunos han criticado esta porción porque creen
que el Señor se sentó a comer de ganancias ilícitas, pero no, Leví trabajaba bien y ganaba bien, en un trabajo terrible. Yo creo, hermanos, que no es el tipo de participación que tiene el Señor Jesús. Sería pecaminoso y Él no pecó, nunca. Él está ahí, aceptó la ofrenda, se sienta ahí, hermanos. Y obviamente creo que una razón por la cual hubo fiesta fue porque Leví había entendido lo que él hizo, a quién se lo hizo. Y estoy seguro de algo, por el testimonio de Leví posterior. Leví quería que sus amigos conocieran a aquel que lo perdonó. El único que podía condenarlo realmente, y lo ama y lo perdona, y aparte le dice, y sígueme. Oh, hermanos, nuevamente, somos perdonados, amén. Pero no es todo. Sígueme, sírveme. ¿Qué? Yo creo de él, porque tiene mucho carisma. Creo de él, es muy joven y muy fuerte, pero de mí, toda mi vida fui un traidor contigo. Toda mi vida procuré mal a la iglesia. Toda mi vida me burlé de los cristianos. De mí, Señor. Lo único que sabía era drogarme, emborracharme, prostituirme, ser homosexual o ladrón o mentiroso. ¿Y a mí? Sí. En él todos son nuevos, hermanos. Leví está, hermanos, más gozoso, te lo aseguro, que cuando Roma lo contrató, porque Roma lo contrató y le dio ganancias, pero él tenía un yugo de temor, no era libre, vivía con vergüenza, siempre escondiéndose con guardias, y desde que Leví fue llamado por Cristo, él tenía la cabeza en alto, con gozo, y es el gozo que tú necesitas tener, mi amado, es el gozo que tienes que disfrutar. Obviamente aparece el grupo que sobreabunda toda la vida. Los escribas y los fariseos murmuraban en contra de los discípulos. ¿Su queja cuál es? Su queja es que el Señor Jesús tiene relaciones amistosas con pecadores notorios. Comían en la misma mesa, asistían al mismo banquete con ellos. ¿Cómo es posible? Hermanos, la acusación obviamente viene directamente a los discípulos, no al Señor Jesús. ¿Se dan cuenta de eso? Es importante reconocerlo. Porque esa acusación no va directa al Señor, va directa a los discípulos. Porque el enemigo siempre tiene la intención de hacer daño. El enemigo no va a dar, hermanos, en el blanco. Él ya ha tentado al Señor y no pudo hacer nada. Pero ¿en dónde golpea el enemigo normalmente? A nosotros. A nosotros. Él trata de que pongas los ojos en donde no debes de ponerlos. Que pongas en duda. Cuídense, hermanos. Cuídense. Porque el enemigo va a tratar de obrar, desacreditar para que estos judíos que son llamados por Cristo recientemente digan, es cierto, ¿por qué estamos sentados aquí con ellos? Oye, Pedro, entiendo, tú y yo éramos pescadores, tal vez pescábamos en un Shabbat, pero una vez o dos veces, pero el recaudador de impuestos nos ha robado, es un traidor. ¿Por qué lo escogió Jesús? Y ese tipo de calumnias vendrán. Recuerda que un trabajo de Satán, mis amados hermanos, es calumniar. Es un engañador, es un diablo. Todo el tiempo está tratando de hablar para desacreditar, para señalar, para acusar. Así que ellos, hermanos, poseídos por el mismísimo maligno, empiezan a acusar indirectamente a través de los discípulos. Así pasa, hermanos. La gente ataca al Señor Jesús de la misma manera hoy en día a través de los discípulos. ¿No es algo ilógico atacar a la iglesia? ¿Atacar a pastores, hermanos? ¿No es algo extraño? ¿No deberíamos de ser tan sabios para reconocer que cuando se levantan ataques en contra de la iglesia, únicamente aquellos que atacan son aquellos que sirven al diablo, hermanos? ¿O quién atacaría a su propio cuerpo? Dice Pablo a los Efesios, nadie se ha golpeado a sí mismo jamás, a menos de que no esté bien en su mente. Pero algo que es particularmente importante es, si nosotros vemos que alguien ataca al cuerpo de Cristo, debemos de poner en duda si él está bien con Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque el deseo del corazón de la iglesia es el deseo de Cristo, y Cristo no se ataca a él mismo. Solamente hay un contrincante y es Satanás. Es importante, hermanos. Por lo tanto, también nosotros estamos llamados a tener cuidado. Si hablamos mal de la iglesia, aún del miembro más pequeño, hermanos, estamos hablando mal de Cristo. Estamos atacando a Cristo. El hermano Salvador Gómez Dixon, el pastor, decía ayer, ¿qué escuchan nuestros hijos en casa? ¿Escuchan quejas de la iglesia? ¿Quejas del pastor? ¿Quejas de la comunión? ¿Qué le estás enseñando? Entonces, papi, ¿amamos a la iglesia o odiamos a la iglesia? ¿La iglesia es amiga o la iglesia es enemiga? Tienes razón, ¿verdad, hermanos?
Cuando alguien ataca a la iglesia, cuando alguien ataca a los cristianos, está atacando al Señor Jesús. Lean esta porción, hermanos. Es tan importante. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. ¿Los discípulos qué? Son el cuerpo de Cristo. Al murmurar en contra de los discípulos, murmuraban en contra de Cristo. Si alguna persona ha sido participante de eso, corte, pida perdón a Dios de inmediato. Corte vínculo con aquellos que atacan al Señor si no entienden, o amonéstenlos, exhórtelos. No aprecies más tu moralidad y tus buenas costumbres que eso, porque somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Debemos amar el cuerpo de Cristo, defender el cuerpo de Cristo, poner las manos por el cuerpo de Cristo, cuidarnos, hermanos, entre nosotros. Solamente hay un enemigo, y no es la iglesia, es el diablo, hermanos, el mundo, el sistema del mundo. Pero ¿cómo la iglesia? Aquí es claro, hermanos, no están atacando otros cristianos, están atacando los fariseos y los escribas. Es interesante, hermanos, porque la gente ha hecho esto siempre. Ahora es tan importante, hermanos, recordar que el cuerpo de Cristo es la iglesia, que tenemos en el Nuevo Testamento aproximadamente 38 versículos que hacen alusión a que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que cuando alguien golpea a la iglesia, ataca a la iglesia, murmura de la iglesia, está haciéndolo en contra de Cristo, como en ese lugar. Ahora, qué interesante es que cuál fue la acusación y por qué. Porque el Señor y los suyos estaban en relación con pecadores que los fariseos consideraban no dignos. ¡Gloria a Dios! ¿Quién será digno para estar sentado a la mesa con Cristo? Ninguno, ni ustedes, escribas y fariseos. Es por llamado, es por elección divina. Y si Él quiere, ¿quién podrá hacerle frente y decirle, ¿por qué los elegiste a ellos? Estamos llamados a eso, hermanos, a estar entre los pecadores. Un hermano me preguntaba algo importante. ¿Por qué entonces con unos pecadores sí y con otros pecadores no? Qué interesante es esto, hermanos. Hay dos clases de pecadores que debemos considerar de formas distintas, como Pablo enseña, ¿se acuerdan a los tesalonicenses? Un pecador sin Cristo es un pecador digno de misericordia, de amor, de compasión, de tiempo. Tenemos que escucharlo, llevarlo a Cristo. Y un pecador con Cristo. Un pecador con Cristo o con el conocimiento de Cristo se trata de otra forma. Por ejemplo, la disciplina de la iglesia no es para el incrédulo. La disciplina de la iglesia es ¿para quién? Entonces, ¿por qué nos sentamos con un cobrador de impuestos? Pero la Biblia dice que no nos sentemos con alguien que causa divisiones entre nosotros. Lo dice el texto. Porque hay uno que ya tiene conocimiento de causa y es considerado como un negligente que peca deliberadamente, y otro que no tiene conocimiento, hermanos, en ese sentido. Son tratos distintos. Son maneras de corrección diferentes. A estos perdidos se les trata con amor y misericordia. Nos sentamos con ellos, comemos con ellos, convivimos con ellos. Y aquellos dentro de la iglesia que se ocupan en causar daños 1, 2, 3 veces, aún deben ser, ¿qué dice la Biblia? Desechados. Es muy duro y nadie quiere eso, pero es palabra ¿de quién? De Dios. Así que esta es la ocasión maravillosa de ver por qué a ellos sí, por qué con ellos sí. Hermanos, nada desconcierta más a los religiosos, hermanos, de esa época que estar sentados y comiendo y bebiendo con los publicanos y los pecadores. Aquí se revela la razón para hacerlo, hermanos. Él estaba entre los hombres como el gran médico de pecadores, que sana con su sangre. Ese es su antídoto. Es el gran médico que no únicamente sana por su poder, sana por su sangre. Sin sangre no hay amor, sin sangre no hay misericordia, sin sangre no hay gracia, sin sangre no hay favor, sin sangre no hay redención de pecados, sin sangre no hay, hermanos, vínculo con el Señor. Es con su sangre. Y Él dijo esto, sabiendo que están pensando, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Piensa esto, alma afligida. La respuesta del Señor Jesús es muy sencilla pero muy profunda. El Señor Jesús es el médico del alma. Y tiene sentido, hermanos, que Él esté con los que están enfermos, con pecado. Que Él esté hablando a una iglesia que no es perfecta. Hermanos, quien hubiese sido Leví, marginado, despreciado, maldito, ¿qué tanta es la enfermedad de Leví como para que el Señor Jesús no la sanara? Hermanos, por supuesto que estos críticos
Están enfermos en pecado también. De hecho, de la abundancia del corazón habla la boca. Sean sabios, hermanos, por favor. Reconozcan a una persona enferma en pecado y lleven a Cristo a esa persona, hermanos. ¿Qué es lo que pasó con ellos a diferencia de Leví y los otros que fueron a comer? Estos religiosos se negaron a verse a sí mismos de tal manera. Ellos no se veían tan enfermos. Ellos decían, estos son malditos, yo no soy maldito. Estos son enfermos, yo no estoy enfermo. Ellos pensaron que las otras personas estaban enfermas en pecado, no ellos mismos. Hermanos, nos pasa algo diferente, en contraste, que creemos que llegamos en nuestros pecados enfermos y no somos dignos del Señor. El religioso dice, no, yo no soy un pecador, yo estoy perfectamente bien. Tú puedes saber que una persona no está arrepentida porque hablas con ella o la enfrentas y le dices, hermano, ¿cómo está tu corazón? El mío bien, yo estoy bien. Sabes que está equivocado porque no hay un solo hombre que no peque. El que diga que no peca hace mentiroso a Dios, dice Juan. ¿Y cuál es el alma que más sufre, pero que es la que es llamada a misericordia? El pecador que no cree que por su enfermedad el Señor lo llame. Pero nos recordamos nuevamente por la Escritura. Él ha venido a llamar a los enfermos, hermanos. Él ha venido a llamar a los pecadores. Él ha venido a llamar a la persona que está entre la iglesia, que cree que por su pecado Dios no lo recibe y dicen, ya ni voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque solo peco. Hoy no voy a cantar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no cantaste? Porque estoy en pecado, hermano. Oye, ora. No voy a orar. ¿Por qué? Porque pequé. ¿Qué no hemos entendido y hemos salido del espíritu religioso? El Señor vino a llamar al enfermo, al pecador, al arrepentimiento. ¿Estamos en pecado alguien aquí, hermanos? El Señor nos ha llamado al arrepentimiento. A llegar y decirle, Señor, ¿de verdad a mí? Mira cómo vengo, Señor. Otra vez caí en el lodo. Otra vez, Señor. Para mí es claro. Y si vivo cerca de Él, soy más librado, hermanos, porque la Escritura dice que hay un animal únicamente que vive feliz en el lodo. ¿Cuál es? El cerdo. Él vive feliz. A él le puedes decir, te voy a bañar todos los días, te voy a poner un moño, te llamas Peggy y vas a estar preciosa. Pero esa puerca limpia va a ir de nuevo al lodo y se goza. Pero les pregunto algo aquí a todos de manera particular, si son creyentes, ¿en realidad estás feliz cuando pecas y cuando cometes un pecado una y otra vez o cuando no vas a Cristo? ¿Te hace ser feliz eso? Hermano, ¿nos hace ser feliz no ser lo que debemos ser en el hogar? Hermano, ¿te hace ser feliz no ser lo que debes ser en el hogar, en tu matrimonio? Hijos, ¿les hace ser feliz deshonrar a sus padres? Hermanos, iglesia, ¿nos hace feliz el pecado? ¿Vamos a perseverar en el pecado? ¿Vamos a ir al médico? Sí, hermanos. Vamos al médico. ¿Cuál es tu enfermedad? Si hiciéramos una consulta, ¿cuál es tu enfermedad? ¿Cuál crees que sea tu enfermedad? ¿O cuál es la enfermedad que conoces? La pereza, el descontento, la falta de ánimo, los celos, la ira, la contienda, la murmuración, el odio, la ira pecaminosa, mis malos pensamientos, mis ojos, mis oídos. ¿Cuál? Quiero decirte algo. El médico, Señor Jesús, con su sangre, quita toda enfermedad. Lava toda enfermedad. El problema, hermanos, que hay razones. Una es la soberbia, falta de humildad. No creer que los pecados son vistos por Dios. Porque ¿saben qué pasa con algunos pecados que nos tienen de pronto cautivos, hermanos? Aunque somos libres, que pensamos, nadie los ve. Así que lo que hacemos es aparentar piedad. Pecamos en secreto, pero para Dios no hay secreto. Y los pecados que más agobian a la iglesia son los pecados, hermanos, ocultos. ¿Por qué? Porque los pecados evidentes de carácter o de relación los conocemos y los confiesas. Ya conoces, hermano, mi carácter. Ya conoces que me enojo. Ya conoces que caigo bien. Pero lo que no conozco, ¿qué tal? Eso Dios lo conoce. Y mira, mi amado hermano, no rechaces la invitación del Señor. Él no te está diciendo como un sacerdote católico romano, ve y lávate y después vienes a tener comunión. El Señor te dice, ven sucio y yo te lavo, yo te sano. Tus pecados ocultos no son ocultos para el Señor. Tus pecados ocultos son conocidos por el Señor. Y Él no te rechaza, Él te llama. Tus pecados ocultos, hermano, hermana, joven, niño, los pecados que nadie conoce, que nadie ha visto, Él los ha visto y aún así Él te ama. Y no le creas a tu mente que te dice que te avergüences de ir a Dios como te avergüenzas de confesar hoy tu pecado públicamente. Porque escuchen, es un nivel muy alto de espiritualidad humilde, pero no creo que alguien se atreviera con facilidad a levantarse y diga, hermanos, he cometido adulterio.
He cometido fornicación, hermanos, maté ayer, hermanos, he robado. Nadie lo hace. ¿Por qué creen? Porque nos da vergüenza. A fin de cuentas no decimos, nadie sabe, pero hermanos, hay un problema y una solución. No hay nada oculto para Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que si confesamos nuestros pecados públicamente, a lo mejor algunos débiles van a hablar. ¿Te diste cuenta que dijo que hoy, pobre de su esposa, escuchó que adulteró? Ay, ¿qué va a pasar? Oye, ten cuidado, cuida a las niñas, cuídate un poco. Juiciosos. ¿Pero qué creen? Dios no. No porque tenga amnesia o tenga de pronto Él una percepción distinta, peor que la nuestra, sino que cuando alguien es acusado, hermanos, o cuando alguien viene en sus pecados al Señor, Dios lo perdona y le recuerda que Cristo ya fue avergonzado. Cristo ya fue enjuiciado. Cristo ya recibió las calumnias. Mentiroso, pecador, sucio, adúltera, hipócrita. A Él en tu lugar. Así que es terrible. No únicamente se desperdicia el tiempo, sino es terrible caer en la soberbia o en la idea horrible de creer que si voy hoy mismo en mi enfermedad a Cristo, Él me rechace. Si tú vas, lo encuentras. Voy a terminar, hermanos, dando unos consejos para todos. Hay razones posibles por las cuales una persona rechace el servicio de un médico, ¿ok? Esa puede ser alguna de las tuyas. Por ejemplo, hay quien rechace hoy ir a Cristo como médico porque quizás no sepa que está enfermo. Para esto es bueno hablar con alguien. ¿Cómo ves mi vida, hermano? Mamá, ¿cómo ves mi vida? Hijo, hija, esposo, esposa, ¿cómo ves mi vida? ¿Cómo están mis pecados? ¿Qué ves en mí? Sin juzgarme, dime algo que yo no vea. Otro motivo es que tal vez sepa que está enfermo, pero crea que va a mejorar por su cuenta. No sabe que necesita ir al médico. Es el síndrome del alcohólico anónimo, ¿no? Estoy enfermo, siempre vivo con mi enfermedad, pero esforzándome lo voy a lograr. Nunca vas a poder vencer a tus pecados. Tal vez sabes que estás enfermo, pero crees que puedes con tus pecados. Nunca vas a poder. Otro motivo es, quizás sepas que estás enfermo y sabes que necesitas un médico, pero no sabes que en realidad ese médico pueda recibirte a causa de la horrenda enfermedad. Es tan horrible que qué vergüenza. Bueno, antes de que vayas a este médico, él ya sabe lo que has hecho. Así que puedes ir con confianza. Otro motivo es que tal vez estás enfermo y sabes que necesitas un médico y sabes que hay un médico, pero no sabes que el médico tiene el poder para ayudarte y digas, no, este pecado realmente he luchado tanto tiempo que Él no me lo quita. Por favor, ve a consulta con el Señor Jesús y verás que Él puede llevar. Toda enfermedad la llevó en la cruz del Calvario, hermano. Quizás sepas también que estás enfermo y que necesitas un médico y sabes que hay un médico y sabes que el médico te puede ayudar, pero no sabes que el médico quiere ayudarte. Yo te digo algo. El Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Él quiere ayudarte. Él desea ayudarte. Y aunque para algunos es muy cursi y romántico que Él quiere desde el huerto del Edén. Adán, ¿en dónde estás? ¿Por qué te escondes de mí, Adán? ¿Qué hiciste? Él nos está llamando a venir a Él. Es maravilloso nuestro Salvador, hermanos. Quizás sabes que estás enfermo y sabes que necesitas un médico. Sabes que hay un médico. Sabes que el médico te puede ayudar. Sabes que el médico quiere ayudarte. Pero sabes lo que el médico te va a decir. Así que simplemente no quieres hacerlo. Sí saben que es este síndrome, ¿no? Es el de la mayoría. Sé que tengo una bolita aquí. Sé que no es buena. Sé que hay un médico. Sé que hay consultas. Pero no quiero que él me diga lo que es. Ve. A fin de cuentas, su diagnóstico es, mi hijo pagó por ti, mi hijo te ha sanado. Aquí no hay, tu cáncer va a matarte en 6 meses. Aquí hay, tu pecado te hubiera matado si no hubieras venido a mí, pero ahora tienes vida y vida en abundancia. Aquí no hay mal diagnóstico, hermanos, aquí hay pura misericordia. Pura misericordia, para cual sea tu enfermedad. Hermanos, el Señor Jesús es el médico perfecto para sanarnos de nuestros pecados. Escuchen, niños, jóvenes, amigos, Él siempre está disponible para ti. Ahora mismo, si tú le pides en tu mente, con un corazón contrito y humilde, tú sabes mi enfermedad, que no me permite adorarte, sáname, quítamela, y Él lo hace. Probablemente antes de que se lo pidas. Él siempre hace un diagnóstico perfecto. Y escucha, Él siempre proporciona la cura completa. Incluso, Él paga. Él paga. ¿Por qué no ir a Él, hermanos? Él ya lo hizo, Él ya terminó. Confía, no tienes nada más que hacer. Yo te pregunto a ti, ¿estás
cómodo hoy con tu cristianismo? Probablemente dices, no, la verdad no, soy terrible. Bueno, escúchame, la diferencia entre tu buen desempeño en el trabajo y tu buen desempeño en Cristo es abismal. En el trabajo podrías decir, no, es que no soy capaz, soy malo, trabajo mal. Muy bien, ahí es de tus habilidades, de tu responsabilidad. En el caso de tu enfermedad pecaminosa, no es en base a tu habilidad, no es en base a lo que tú puedas, en tu fuerza, tu éxito, es en base a la habilidad y el éxito y la fuerza de Cristo. Por lo tanto, no podemos comprar con facilidad una vida tibia en Cristo. Número 1, el que vivas una vida fría no te descalifica para ser de Cristo. 1. Número 2, el que digas, la verdad intento, pero es tan difícil. Eso no habla de humildad, habla de orgullo, porque quieres hacer lo que únicamente Cristo puede hacer. Y número 3, el que continúes así sin asistir al médico, poniendo en prueba su misericordia, te está quitando años de dar gloria a Él. Si Leví hubiera escuchado como tú hoy, sígueme, ¿que yo? Cobrador de impuestos, toda mi vida he sido así. Te vas a burlar de mí, de seguro no puedes sanarme. ¿Cómo me vas a proteger? ¿Cuántas cosas pude haber pensado? De las mismas que vienen a nuestra mente hoy en día cuando escuchamos una exhortación de hoy ve a Cristo y no vas. Hazlo, hermano. Hazlo, hermana. Cree. Ve a Él, huye a Él. Más vayan aquellos que no están en salvación. Vayan, pidan al Señor, es abundante en misericordia. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Señor, vengo a ti, aún les he dicho una y otra vez a mis hijos. Si no sientes necesidad de Él, dile, Señor, provéeme necesidad para necesitarte. Provéeme, Señor, necesidad. Guía mis ojos a ti. Quita esto, Señor, que me oprime, Señor. Ayúdame, Señor. Hazlo como un hermano. Te lo entrego como ofrenda. Todo mi pecado es lo mejor que tengo en mí. Toma, Señor, toma, ten misericordia de nosotros. Amado Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu favor. Damos gracias por tu amor. Damos gracias, amado Señor, porque ciertamente eres este médico que llama, Señor, a pecadores al arrepentimiento, para sanarlos, para hacerlos nuevos, para bendecirlos. Padre, Señor, te ruego, Señor, que en tu misericordia hoy llames como a Leví, a cada uno de nosotros, sobre todo aquellos, Señor, que dudan o que tienen argumentos para no ir, Señor, para no asistir, para no disfrutar, Señor amado, de una consulta privada contigo, Señor. Padre Santo, estamos en tu presencia y te pedimos ayuda, Señor, para poder asistir hoy. No permitas que nada ni nadie hoy se interponga en nuestra búsqueda. Aún creo, Señor, que en este momento, Espíritu Santo, estás llamando a hermanos amados aquí, aún amigos no salvos, al arrepentimiento y a su salud. Te ruego, Padre, que en tu favor, por los méritos de Cristo, obres en todos. Espíritu Santo, gracias por convencernos por el poder de la palabra. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. La paz de Cristo, hermanos amados.